Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Estamos acá en una nueva charla de taller de la Universidad Santo Tomás. Hoy nos acompaña Fabio, el arquitecto Fabio de Perú, de la oficina Meta Arquitectos. Eh, Meta es un estudio de arquitectura de paisaje y diseño urbano con sede en Lima. Su nombre sintetiza una serie de intereses comunes asociados al desarrollo de la producción que conjuguen el diseño colaborativo con sus clientes, la gestión eficiente de los recursos y la investigación multidisciplinar. De lo pequeño a lo grande, de lo natural a lo urbano, de lo compacto a lo difuso, buscan que cada proyecto reflexione sobre su entorno, relacione las variables sociales, económicas y medioambientales que lo rodean, al tiempo que redefine positivamente el paisaje urbano para una mejor habitabilidad. Ellos son colegas, amigos nuestros, sobre todo de la oficina de la que yo hago parte como socio fundador, el taller de arquitectos. Nos encontramos y nos conocimos en el concurso de Pachacamac, en el que nosotros quedamos en tercer lugar, ellos quedaron en el segundo lugar. Y desde ahí fortalecimos una amistad que ha derivado desde creación de workshops liderados por las dos oficinas, hasta hace poco que hicimos incluso un diseño conjunto en el concurso Almaviva que quedó de mención de honor a nivel nacional. Fabio, muchísimas gracias por estar con nosotros, hermano. Prestos, el micrófono es tuyo. Yo no soy muy dado como a estas introducciones tan de etiqueta, pues, pero creo que hay que darlas, en tu caso más, porque no te conocemos acá, no conocemos mucho el trabajo de ustedes acá en Colombia. Eh, y a eso venimos, a ver qué nos puedes contar del trabajo que ustedes llevan. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, los micrófonos son tuyos, hermano. Un abrazo. No, gracias primero, Juan, por la presentación, por la invitación. De hecho, siempre, como ya has mencionado, este, mantenemos, de hecho, un lazo ya a partir de que nos fuimos conociendo y creo que siempre el apoyo, no solamente a nivel profesional, sino también académico, que ambas oficinas y ambos socios compartimos, por tratar de brindar, de hecho, la mejor calidad de enseñanza, pues en lo que podamos apoyarnos, creo que estaremos bienvenidos. Este, y eso, ahora voy a ver si es que cómo puedo compartir esto. Ahí está, me avisan. Ahí se ve, ¿correcto? Sí, pero estamos viendo la otra pantalla. Ah, ya. Ahora, Perfecto, listo, hermano. ok. Bueno, chicos, ya como Juan les ha un poco explicado lo que nosotros vemos en la oficina, de hecho, lo que quería mostrarles era básicamente tres proyectos, como muy puntuales y un poco aproximarnos o como hacer mucho más detalle en cómo los detalles en sí comienzan a influenciar también en la propuesta. ¿No? Que eso nos parece como lo más importante, no necesariamente como, o sea, arranca siempre, ¿no? Como por el inicio, te dan el programa, tienes un poco el planteamiento, el problema de lo que quieres realizar, un poco te vas, ¿no? Profundizando en la propuesta, pero luego también cuando comienzas a detallar la propuesta, cuando comienzas a involucrarte realmente en lo que la propuesta te va diciendo, se va retroalimentando, ¿no? Entonces siempre el desarrollo, al menos como lo planteamos nosotros, va un poco tanto ¿no? de lo grande a lo pequeño. Tanto la escala grande como urbana o del proyecto en sí te puede dar como muchas variables para seguir potenciando el proyecto, como los propios detalles también pueden comenzar a inducir a la propuesta. Y en ese sentido, queríamos mostrarles este proyecto que fue también un concurso que hicimos en el 2018, que se lanzó un concurso para hacer como módulos de vivienda aquí en Perú. Habían 5 zonas, perdón. Nosotros nos fuimos a la costa lluviosa, que es como la parte norte del Perú. Y dentro de eso hicimos como, ¿no? Este modelo donde ahora voy a comenzar a explicar un poco más o menos en qué iba el proyecto,
pero como pueden ver, ¿no? Estaba trabajado, lo propusimos totalmente de madera. Este proyecto lo trabajamos además aliado con una oficina costarricense, y que acá tenemos otras vistas, ¿no? Netamente, básicamente como de los interiores, de las fachadas, como todo era madera. eh, un poco que entendíamos que probablemente no íbamos a ganar porque como todo por acá es en concreto, entonces, pero igual queríamos como proponer algo distinto y decirles como que la única solución no es concreto, sino que también se podría hacer con madera. ¿Por qué? Porque no, acá hay como otras vistas de los espacios interiores. Esta es básicamente las divisiones de las plantas. Quiero ir a la planta principal. Ok, acá. Entonces, la planta inferior en la que se encuentra debajo, básicamente nuestro planteamiento era poder aglutinar todos los módulos de aulas, ¿no? En la parte superior, generar ahí toda esta barra. ¿Para qué? Para poder generar en esta esquina, en toda la parte de abajo que da hacia la calle, poder colocar en esta zona todos los espacios que son comunes y que podrían servir también en otros horarios para la comunidad. Es decir, cualquier persona podría venir también y hacer uso de los espacios deportivos o hacer uso de la biblioteca o hacer uso ¿no? de aulas que puedan ser comunes o para temas de reuniones. Sin perjudicar directamente a el desenvolvimiento propio del colegio en sí, ¿no? O del espacio educativo en sí. Para tal sentido, ¿no? Planteamos estos módulos que lo íbamos colocando como, ¿no? Se iban armando, ¿no? Acá podemos ver como las elevaciones y los cortes, entonces era como muy modular, queríamos también trabajarlo de esta manera, era parte también como de los requisitos de la propuesta y nos parecía interesante porque eso te permitía además que la edificación pueda ir creciendo como poco a poco o de acuerdo a lo que en ese momento la municipalidad o quien vaya a verlo iba a ir como, ¿no? Diciendo que ahora llego hasta, no sé, el módulo de la A a la J y luego me iré hasta la T y luego terminaré el proyecto, o haré como solamente 2 niveles y no toda la cobertura. Entonces, esos eran como otros criterios, ¿no? Generales que probablemente ustedes los estén haciendo en sus proyectos, ¿no? Planteando a partir de conceptos generales de cómo es que esto tiene que ser solucionado. Y estas propuestas, al igual que cualquiera de las propuestas que de hecho ustedes también están manejando, ¿no? Estaban planteadas considerando temas de, ya sea recolección de aguas, temas de recolección de energía sostenible, temas de ventilaciones cruzadas, todo a partir de estos módulos que les íbamos comentando acá, ¿no? En elevación en fachada que se iban armando. Y estas como, igual, estas modulaciones no es que como salieron así de la nada o es que como las fuimos descubriendo, sino que igual, esto fue parte de la propuesta que esa vez hicimos en el concurso y era igual, hicimos un análisis de qué cosa es lo que tiene cómo es que tiene que ser construido y ese cómo tiene que ser construido también nos daba un poco la imagen en sí del proyecto. Y de hecho, por ejemplo, ¿no? Acá estábamos hablando de un sistema estructural cross-laminate, de columnas seriadas, ¿no? Que permite incorporar paneles modulares porosos de manera laminada, todo en estructura de madera, todo que permita además que al ser prefabricado hace que sea como mucho más fácil su construcción, porque esto simplemente lo llevas como ya listas las piezas para poder colocarlas. Entonces, independientemente de nosotros de pensar la solución como general o global de que queríamos efectivamente ¿no? que toda la parte social o toda la parte que pudiera ser compartida con la ciudad pueda estar en el borde del edificio y las aulas o la parte más privada detrás, ya con solo ese gesto o con esas indicaciones, ¿no? Si le doy a cada uno de ustedes, probablemente cada uno de ustedes haga un proyecto totalmente distinto, haciendo ¿no? que las aulas vayan detrás y que los edificios comunes vayan adelante. Y que igual va a ser distinto de acuerdo al material que cada uno tenga. No va a ser lo mismo este edificio si es de concreto, si es de acero, o en este caso como si es de madera. Incluso si fuera de madera, habrían como 1000 tipos de soluciones que uno podría plantear. Y entonces el look que uno va pensando o la forma en la cual uno va a ir visualizando de cómo quiere que se vea en su edificio, de hecho que se va pensando a partir del detalle.
¿no? De hecho, que se vas pensando en como, ok, esta viga, como, ¿por dónde pasa? Pasa por el medio, entre las otras dos, es una columna llena, no se va a ver, o pongo un encuentro metálico que la esconda. Nosotros también consideramos acá tener estos como parasoles, ¿no? Que vienen como en diagonales, en- igual como tornos apanelados de madera, que permitían además como bajar la intensidad del sol en la parte interior, ¿no? Pero lo importante aquí era que independientemente, ¿no? De la postura proyectual que uno quiera tener en el proyecto, era, o me parecía importante de repente compartir con ustedes, eh, cómo es que había comenzado a variar la propuesta, ¿no? Una vez que nosotros ya habíamos planteado los lineamientos generales del proyecto, a partir de los detalles que nosotros planteamos como en esta isometría, ¿no? Y que nos permitió a nosotros mismos poder tener ya como una lectura clara, además del proyecto, que les va a dar a ustedes proporciones, les va a dar a ustedes medidas y cómo a partir del detalle ustedes también van a poder volver a mirar su proyecto y van a decir, ah, esto no me gusta, esto sí, o una vez que tienen el detalle, ¿no? Como arman la elevación y dicen, comienzan a tomar decisiones también a partir de eso. Así que este era como el primer ejercicio, el primer proyecto que quería mostrarles. Me parecía interesante cómo, al menos en este, nos fue muy importante el tema de los detalles para poder resolver, ¿no? Todas las cosas dentro del proyecto. Y que además te va generando distintos tipos de atmósferas dentro de cada uno de los ambientes, ya la propia decisión de poder escoger cada uno un material o de poder escoger el sistema estructural que uno va a ir teniendo, componiendo, ¿no? Y te bota como, ¿no? Distintos tipos de atmósferas, distintos tipos ambientales que van a ser decisión de cada uno de ustedes, tanto ahora como para los proyectos que tengan que hacer para cerrar eh, su, su área académica o cuando ya pasen a ser profesionales, ¿no? Entonces, este era el primer proyecto que quería compartir con ustedes. ¿Crees que hagamos? ¿Le hacemos preguntas ya? Sí, mejor, cosa que luego vamos viendo como parte por parte. Listo, chicos. No sé, Jonier, sobre todo, ¿cómo lo ves? Que veo como similitudes con tu proyecto. De pronto, ¿cómo toma uno? Porque yo pienso que en un proyecto de esos es como muy importante la unidad mínima. O sea, ese primer módulo que se extiende, como él decía, como desde A hasta J, se podría tomar como repetitivo. Yo creo que lo importante como en un proyecto como el que Fabián nos está mostrando es como que se podría trabajar por etapas también. Y eso es creo que lo importante también como de la madera y la modularidad. Pero mi pregunta ahorita sería cómo se definió ese módulo. ¿Cuáles fueron como los principios para definir esa unidad? No sé si es 6 por 6 o 5 por 5. Sería como cuál fueron los principios. Los principios ahí que deberías de considerar, uno es el tema, es primero saber como las planchas, cada cuánto, como cuáles son las más comerciales y ¿por qué cuáles son las más comerciales? Porque te va a poder permitir de que si en algún momento las quieres adquirir, siempre las vas a encontrar o que vas a poder, ¿no? Cotizar con tres productos distintos, que imaginemos, no sé, los paneles normalmente por acá están midiendo más o menos 1,20 de ancho, no sé si será como medida universal en todos lados, pero normalmente van como en módulos de 60, entonces como van permitiéndote, como no, tener este tipo de registros, y entonces ya sabes que si se malogra uno, simplemente compras de otro y lo vas cambiando, y los apoyos estructurales, igual, o sea, tú los puedes ir definiendo, ¿no? Si quieres lo planteas a cada 10 metros, pero eso te va a originar a que tengas una viga, pues, ¿no? Bastante pronunciada, y entonces como vas a ir como, ¿no? Calculando un poco, tratando de definir, ok, necesito de repente que esté a 480 o que esté, no sé, ¿no? A 6 metros. Y entonces ya de repente el peralte de la viga te funciona y hace que de repente eso sea como la modulación ideal, ¿no? Este, o a partir de repente, no sé, si es que estás planteando aulas y las aulas tienen una medida mínima porque necesitas colocar ahí 40 alumnos, y el Reglamento Nacional de Colombia te pide que, no sé, para 40 alumnos o por alumnos necesitas una cantidad eh,
una cantidad de metros cuadrados, pues ese puede ser como otro criterio que te pueda ayudar también a comenzar a definir el módulo, ¿no? No es que haya como una sola regla de este es el único módulo que funciona y ya está, sino que es un criterio que tú tienes que ir encontrando a partir de lo que, de lo que quieres ir solucionando, ¿no? Que creo que eso te podría ayudar. Fabio, ¿por qué esa decisión de irse por la madera en un contexto como el de ustedes que están, como lo decías, concreto? Porque nos parecía interesante lo malo del concreto. Uno, que queríamos plantear de repente un edificio que no generara tanto CO2, no solamente o sea, desde el inicio, desde la partícula en la cual se va a hacer el edificio, para lo cual como investigamos y vimos si es que era posible que con madera sostenible, que se puede conseguir igual acá en Perú, era lograble, y era lograble, solo que de repente un poco más caro que lo convencional, no, nos podía ayudar a permitir hacer de esta manera, ¿no? Ese era como uno de los, como el primer criterio para no, como no soltar tanto CO2 al planeta, sino de coger madera y que esto sea como un poco más sostenible. Y lo segundo era también el tema de los módulos, ¿no? Si bien sé que igual puedes generar como, ¿no? Prefabricados de concreto y como eso llevarlos, nos parecía como igual como mucho más sencillo de repente tener como ya todas las piezas de madera y esto básicamente como armarlo como si fuera un Lego o una estructura como mucho más sentido en ese lugar, ¿no? Además que en el norte hay como un poco más de calor de lo que ocurre acá en la capital y también el- como el propio material o la forma de los sistemas constructivos en madera nos permitía tener como una flexibilidad mayor para la ventilación. Entendido. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras dudas hay de este primero? ¿No? ¿Nadie? ¿Estamos tranquilos? Está empezando en el partido todavía. Camilo, Andrés, de pronto que tienen esos sistemas similares en madera. Nada, estamos bien, listo, hermano. No, sigamos entonces, Fabio, con el siguiente. Ve, Ah, Johnny, dale. es que yo encuentro como algo interesante lo que dice Fabio, es como que yo quisiera que lo ampliara un poquito y es como que cuando estaba explicando todo, él decía como que partir del detalle. Ujú. Y eso es muy interesante porque en el marco conceptual pues del desarrollo del proyecto de nosotros, yo sé, entiendo pues que es por el tema de lo modular, un poco. Pues uno, pues, creo que como en los procesos que yo he llevado como estudiante, finalmente ese detalle va como a resolverse a lo último, después Ya, de unas anotaciones conceptuales. Pero es importante también como resaltar eso que dice Fabio, como no, mira, es que yo quería mostrarles este proyecto porque este proyecto partimos desde el detalle. Es como empezar a veces también a entender que los proyectos también, pues según lo que entiendo yo que nos dice Fabio en este primer proyecto, también pueden empezar por esto, por lo mínimo, o por la pequeña escala, o por el detalle como tal. No se debe pensar como en ese concepto amplio o a desarrollar, sino como ya una cosa súper asentada de lo que voy a hacer. Eso me parece muy bacano. no sé si yo tenga que, bueno, Fabio, no sé si quieres complementar ahí. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y que el proyecto en verdad no es que solamente como o solo empiezo desde arriba o solamente pienso desde el detalle, sino que definitivamente como desde ambos lados va a verse afectado, ¿no? Y lo que sí, claro, lo que normalmente pasa es como que ya, al menos en la parte académica, no suele darse de repente demasiado énfasis en el momento del detalle, ¿no? Como porque finalmente no es que vas a necesariamente hacer como elaborar distintos tipos de planimetrías o algo del detalle de la puerta o del, ¿no? Del de cómo hacer el enchape del baño, ni cómo va a venir la cocina. Pero una vez que ya estás ¿no? En la parte profesional, te das cuenta que eso hasta ocupa más de tiempo y hay una inversión como mucho más grande, porque además son todas las decisiones que debes de tomar, que van a ser como los costos necesarios que se van a dar, que son necesarios para que eso se pueda ejecutar, y que
definitivamente eso tiene como un impacto sobre la imagen que uno está pensando que va a tener su edificio. Entonces, si es que uno no toma como que el tiempo para poder pensar también en los detalles, en cómo se van a ver, desde que si quieres que los clavos o los tornillos se queden afuera y estén sobresaliendo, o si es que vas a hacer algún detalle para que más bien estén escondidos y no los veas, y en cómo van a ser los distintos después de encuentro. Incluso si es que dices, bueno, ya, pero bueno, ya está, lo que habla Fabio no me interesa porque lo voy a hacer de concreto y en fin, lo enchapo todo. Ok, pero hasta incluso, ¿qué tipo de madera vas a colocar para ese concreto? Vas a dejar que el concreto como no, se raje en algún lado, dónde van a ir tus bruñas, dónde van a estar cada uno de los puntos donde va a venir para que puedas encontrar el concreto. Entonces, ¿no? Hay como una serie de decisiones que, independientemente del sistema estructural que tomes, hasta el tipo del pigmento del concreto que quieres, ¿no? De repente lo quieres como mucho más claro, un tono más de tierra, no sé, que quede liso, que no quede liso, que brille, que no brille. Son decisiones como que uno dice, bueno, ya eso como lo vemos después, pero ya después como puede ser muy tarde a veces. Y más bien Sí, eso se tiene que ir tomando desde antes, ¿no? sí, sí, eso que acota Johnny es bien, bien particular, porque la metodología que usamos nosotros es muy diferente, ¿cierto? Y de pronto al final, y yo sé que Johnny lo dice porque ahora está pensando, por ejemplo, cuál es la materialidad de unos parasoles o de unos prefabricados que tenían unos umbrales bien interesantes que está diseñando. Eh, y entonces primero nosotros hacemos ese espacio sin pensar en la modulación y sin pensar, por ejemplo, que hay unos módulos de tanto por tanto, que es los que van a terminar configurando la fachada al final. Y de hecho después nos vamos a enfrentar en que si no partimos desde el detalle para hacer el proyecto, después lo que van a terminar haciendo es unas piezas de ajuste que se van a mermar en el diseño porque no calculé según la distancia que tenía la pieza comercial. Algo así como lo que uno haría cuando modula el parqueadero, que uno modula los ejes estructurales Tal de un cual. edificio por las celdas de parqueo para que puedan estar las columnas metidas entre los parqueaderos y ya de ahí el edificio desde ahí para arriba se acopla, digamos, a esa modularidad. Bien interesante. De hecho, nunca he hecho un proyecto que lo mire así, sí, un proyecto de edificio, porque sí que sí uno en proyectos de mobiliario, de pequeña escala, sí que tiene esto bien presente, el tema comercial y las medidas comerciales, pero en edificación es totalmente diferente y buena acotación ahí, como esta otra metodología y bien interesante que la hayas aplicado así. O hasta el propio uso, ¿no? De si es que van a ser para niños pequeños, entonces Ujú. probablemente, no sé, en un edificio van a querer como colocarle mallas para que los niños no se caigan por la ventana o no sé, de otros lugares, ¿no? Entonces como ya te anticipas y más bien tú lo incluyes dentro de tu detalle o tu criterio, para que luego pues no vengan como los vecinos y te instalen como cualquier cosa en tu edificio y luego cuando paseas con tu amigo y le dices, oye, ven, mira, te voy a mostrar mi edificio, es como ves ahí una cosa extraña que le han hecho porque, no sé, no la pensaste, ¿no? Andrés, una pregunta que tenías. Sí, buenas tardes. Hola, ¿Cómo Eh, estás, Andrés? Muy bien, gracias a ustedes. bien. Bueno, la pregunta es, o digamos, es como una curiosidad, porque es la decisión de, digamos, de hacer un edificio mayormente en madera. Y, por ejemplo, cuando yo planteaba el proyecto mío, yo decía como, esta madera expuesta tendrá más necesidad o costos de reparación, de mantenimiento, frente, digamos, con otro tipo de material. Y yo veo que los filtros, por ejemplo, pues es un material que le va a estar dando el sol, que de pronto le va a caer agua. Entonces, ¿cómo es esa decisión en la balanza que hicieron? O sea, dijeron como que, bueno, vámonos con madera porque es mejor, es más barato, o vámonos con otro material, aunque sea más costoso, pero nos va a resistir más y de pronto va a necesitar menos mantenimiento. Entonces es como eso, el tema del mantenimiento con la madera y la madera expuesta, digamos, a las condiciones ambientales. Sí, gracias por tu consulta. Sí, definitivamente, mira, voy a tratar de mostrar un corte, de repente aquí más o menos se ve, ¿no? Algunos de los criterios que hayamos considerado dentro de eso, uno es que estos paneles que ves acá en la parte superior, que son básicamente, ¿no? Como unos planchas de calamina,
que sobresalgan, uno, para que de alguna manera contengan, ¿no?, estos tipos de espacios, como este primer filtro que tiene el edificio, en donde básicamente tenemos igual aulas y en esta parte los corredores. Entonces ya eso de por sí, uno, era para el sol, y dos, para que nos cubriera un poco, ¿no?, justamente de este tema de que no le caiga agua como tan directo, que no le chorree encima directamente. Al menos en la costa, la lluvia que tenemos es como una lluvia con mucho más horizontal, ¿no? O sea, vertical, perdón. No es tanto como de repente se ocurre en partes altas, no sé, en selva baja o en selva alta, en donde corre el viento y ya como te viene en todas las direcciones y como no tienes escapatoria. Entonces, esa es como esa condición también del clima nos ayudó a tomar esa decisión. No tomamos la decisión de decir, ok, vámonos por lo más barato en temas de mantenimiento, porque sería concreto y el concreto te dura como 60 años y no le pasa nada. Pero ahí es donde también ya parte por una postura propia de la oficina, decir, ok, sí, pues, pero el planeta ya no tiene más de 60 años para seguir como metiéndole más CO2. Porque ya hay como miles de estudios que dicen que en 50 años más, ¿no?, el tema de la temperatura va a comenzar a subir 1 o 2 grados más, y eso va a ocasionar que cambien todos los ecosistemas en la Tierra, y eso como no es tan bueno para el planeta. Entonces, por ser justamente un tema de una escuela modular como propuesta educativa para el Estado, es decir, como un colegio emblemático que la idea era que se replicara en distintos lugares, era decirles, oye, pero como no solamente les enseñes dentro de las aulas, sino que en sí el proyecto sea como parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, vas a aprender o deberías tomar como gobierno una postura en decir que los colegios o las infraestructuras que hagamos van a tratar de producir la menor cantidad de CO2, porque esa es una de las principales problemáticas que tiene el planeta. Entonces, o sea, como que a la interna de repente nosotros decíamos, sí, nos vamos a arriesgar y probablemente no ganemos porque, en fin, quedamos segundos, o sea, estuvimos como ahí. Y el primero como es de concreto, ves ladrillos, entonces sabíamos un poco que por ahí de repente iba a irse, porque además como todo está mucho más normado, sabemos que se construye así, pero nos parecía de repente a nosotros más importante decir como, oye, hay un mensaje detrás de todo tu proyecto también, ¿no? O sea, no debe ser como solamente decir que el proyecto me salga lo más barato posible o que le dé el menos mantenimiento, sino que más bien justamente es, ahora más que nunca hay que darle mayor mantenimiento al planeta, entonces por ende a las infraestructuras que tengamos, para que luego más bien no nos pase la factura, ¿no? Entonces, por eso fue también que tomamos esas decisiones. Muy interesante esa posición, ¿cierto? Creo que nos falta mucho a veces de tomar postura a los arquitectos en los proyectos de arquitectura. Y a veces nos vamos como por ese deseo y esas ansias de ganarnos el proyecto, ¿cierto? Y eso creo que lo hemos discutido acá en el país, varias oficinas, incluso aquí desde la academia también. Muy interesante eso. ¿Alguien alzó la mano? Luis. Sí, buenas tardes. Yo ¿Cómo tenía estás, una Luis? pregunta y para Fabio de esta, y es si en la etapa de desarrollo de este edificio pensaron en cómo sería el manejo de la red contra incendios o el tema del fuego en estos edificios en altura en madera, porque ha sido pues siempre como una cuestión, y es como manejar el tema del incendio cuando estas edificaciones son todas en maderas, y más cuando es un edificio público. Entonces, si de pronto por eso también pesa mucho la decisión del jurado, ¿cierto? Entonces, quería preguntar si dentro del concurso lo pensaron o lo planearon. Lo que habíamos pensado en ese sentido, o sea, bueno, primero que de hecho ya ahorita existen y obviamente son como más aditivos o más capas protectoras que uno le tiene que ir colocando al tema de las maderas, justamente para poder protegerlas, o al menos en la circulación, ¿no?, principal que tiene que ocurrir. Pero lo que habíamos considerado ahí era más bien como de ceder si es que era necesario, aunque igual, de hecho, es un espacio como bastante abierto, ¿no? Era de que si es que ese hubiera sido como un punto de criterio, decirles, bueno, ok, las escaleras trataremos de hacerlas del material que ellos crean conveniente,
y a partir de eso ya como que todo lo demás sí queden en madera, ¿no? Pero igual habíamos investigado que nada, ahorita igual hay como suficientes aditivos ¿no? O capas que uno puede ir colocando a la madera que justamente lo protege por una cantidad de tiempo importante para que las personas puedan evacuar del edificio, ¿no? Igual, de hecho, si te das cuenta, la distribución es como bastante clara, bastante sencilla en ese sentido y hace más bien que justamente el tema de las circulaciones como que sea, como de alguna manera, como muy rápido poder escapar, ¿no? O que constantemente te vayas sintiendo que estás como casi en un lugar semiabierto y permite como bastante de circulación en ese sentido. Listo, muchas gracias. Pero, por ejemplo, ahí podrías, tú, si es que te encuentras en el mismo sentido, y ese es un poco el temor que tienes en tu proyecto, podrías de alguna manera tratar de diferenciar eso, ¿no? Que de repente planteas estos núcleos, o por ejemplo, ¿no? Obviamente si necesitas ascensores, sí, pues vas a necesitar como una estructura ya sea metálica o de algo que sostenga, pues, ¿no? A la caja de ascensores, y si ahí tienes las escaleras, podrías negociar que de repente, ok, ese sea como tu único elemento de concreto o de lo que necesites para poder, cubrirla y sentir como que todo el mundo está más seguro y de repente todo lo demás poder tratar de plantearlo con otro material, ¿no? Ojo que igual cuando menciono este tema del concreto no quiere decir que estamos en contra del concreto. Sabemos que es como un material como mucho más sencillo de poder adquirir, sobre todo en la mayoría parte del mundo. Y el problema en sí no es el concreto, sino es como la partícula al momento de crear el concreto. De hecho, hay como bastantes estudios, y la idea es que, pues, nada, que se pueda como, que en el proceso de poder de producir el cemento, que se saque, ¿no? La mayor cantidad de CO2 en ese momento de poder producirla. Ahí está como que, ¿no? Es como una solución como mucho más química que de nosotros, pero si en algo podemos apoyar nosotros, pues genial que lo podamos hacer, ¿no? Más aún por eso es como, ya va a otro tema, ¿no? Que es, ok, densifiquemos más bien las áreas que ya tenemos, reusemos bien los edificios antiguos que ya tenemos, ¿no? Para tratar de no seguir como consumiendo más de lo necesario en ese sentido. Súper. Y de hecho, eso último que dices está muy encaminado al último primer PRIS, que fue el que, Ajá. que hablas de la utilización de espacios. Eso está muy bien. Si quieres, yo tenía otra duda, pues, pero si quieres, sigamos con el segundo proyecto, porque ya, para no explayarnos mucho en para que sigamos viendo lo No demás. sé, si quieres, si quieres, haz la consulta, que bueno, el segundo proyecto es un proyecto que vimos contigo, así que vamos a mostrar una partecita nomás. No te preocupes. Porque yo veo pues que está todo en madera, o sea, ¿qué otros materiales hay metidos en los Metálico, proyectos? O sea, definitivamente, las articulaciones son metálicas, imagino, sí, o entrelazadas entre ellas por tornillos y demás, pero por correcto. ejemplo, hemos visto acá trabajos que se hacen con guadua, que es otro material que es también similar a la madera, pero que la cubierta son metálicas, o por ejemplo vemos en trabajos como los de Francis Queré, que usa madera, pero también usa otros materiales pétreos, tierras, demás. ¿Qué O otros sea, igual materiales hay necesitas, además por de la ejemplo, madera? ¿no? Metal o fierro o aluminio, lo que necesites básicamente también para poder tener como las modulaciones de los vidrios como mucho más claros y más precisos. Podrías hacerlo también en marco de madera, pero que nos parecía como mucho más eficiente en ese caso sí hacerlo ¿no? De darle como otro tipo de material en ese sentido. Incluso las baranas también, de hecho, como son más eficientes o nos parece mucho más prácticos que sean de metálicos. Y eso sí habíamos pensado como en otros materiales, ¿no? El metal, justamente lo que tú dices, ¿no? Los encuentros, que estén lo más escondidos posible, pero obviamente que ayuden. Y al final igual, ¿no? Las bases, los pedestales tienen que ser de concreto al momento que chocan el piso. De eso no nos podemos escapar. Y ahí tendrán el encuentro, ¿no? Igual va a ser como el dado de concreto, sale un mechón de metálico y ahí se Y clava por la ejemplo, madera. esas superficies que tienen pintadas como en este azul turquesa, ¿qué sería? ¿Era en madera también o era otro revestimiento pintado? No, era otro. Acá lo que habíamos pensado es que habían como estos cauchos que a veces están usando como en parques o que son como más reciclados, que son como ¿no?
plástico que simplemente los van incorporando en el caucho y hacen que esto pueda estar en el exterior y no les pase nada. Entonces dijimos, ok, tratemos de plantearlo de esa manera, que pueda servir como un campo de usos múltiples, ¿no? Yo digo, pero la superficie vertical, decís. No, la que está en el piso, digo. No, no, la vertical. Ah, no, estos son como paneles o sea, como paneles de drywall. Ah, de drywall, En listo, algunos esa era la casos que pregunta. Ok. ya se tienen algún color en particular que se requiera y listo, ¿no? Lo bueno, por ejemplo, también del drywall es que, yendo a eso, ¿no? Los baños necesitan como que estén cubiertos por el tema sanitario. Entonces hay como el drywall sanitario que tiene como, ¿no? Una resistencia mayor a la humedad y al agua. Hay también estos drywalls que son antifuego, entonces que también van para la cocina y en ciertos lugares, entonces te permite también cubrir más del fuego. Entonces, no, todo ese tipo, mientras que sea modular y nos permita como controlar de esa manera, sí lo habíamos pensado. Ah, súper, perfecto. No, dale, continuemos con el segundo. Gracias. Bueno, el segundo proyecto es uno que vimos además con el taller de arquitectos y con Región Austral, una oficina también de Argentina, con el cual tuvimos la oportunidad de participar. Y si bien el proyecto no plantea todo un ecosistema general y plantea todo este parque que acá en Lima envidiamos como con bastantes ganas de poder plantear y hacer cosas en espacios públicos, pero que se dan las oportunidades en Colombia y saludamos bastante eso. No me voy a detener en explicarles como todo el contenido del parque, ya luego habrán publicaciones y cosas como que ampliarían ese sentido. Lo importante de aquí era que dentro igual de toda la propuesta teníamos que comenzar a detallar lo que venía a ser la parte del museo que tenía que contener este proyecto y dentro de eso la propuesta del museo, como ven hacia el lado izquierdo, comenzaba también a nosotros a comenzar a definir o a tomar ciertas posturas de cómo queríamos que fuera o no el planteamiento del proyecto y que también aquí a su vez, independientemente de si es que ya sabíamos que de repente, como vemos de repente en el planteamiento inicial, que no está puesto como en esta banda que se encuentra un poco hacia la derecha, que ven en blanco ahí que está como al medio, sabíamos que la estructura o la edificación tenía que encontrarse en ese lugar, y de la misma manera, ¿no? Se la podríamos como dar a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes haría como 10 proyectos de manera distintas en ese lugar, pero justamente fue otra vez las decisiones que íbamos encontrando de consultar con ingenieros estructurales, oye, si quiero, no sé, hacer que este edificio esté en el aire, qué cosa tiene que pasar, cómo tiene que ser la estructura, cuáles tienen que ser como, ¿no? Las variables, qué cosa tendría que suceder. Eh, entonces fue otro ejercicio interesante en el cual el detalle propio, ¿no? O el poder meternos primero dentro del detalle para poder solucionar primero la parte estructural, nos iba a ir permitiendo sostener cómo es que tenía que ser el proyecto, o al menos en ese lugar. Igual, esta es como una distribución en todo ese lugar que en verdad acá es como, ahorita para mí, para contarles para ustedes, es como, me parece lo menos importante de decir, acá está la sala, recorres por acá, caminas por acá, es como, ustedes lo podrían solucionar incluso como 1000 veces mejor, probablemente. Eso no es lo más importante. Lo importante fueron las decisiones que nos ayudaron a tomar ese tipo de cosas. Y es como, no, como tuvimos que hacer como todo este modulado que probablemente al final en el panel ocupaba 2 píxeles, pero nos era importante para nosotros para tomar una serie de decisiones y nos era importante nosotros para saber que la lectura que íbamos a colocar en la vista tenía las proporciones adecuadas, tenía, ¿no? la lectura adecuada, porque eso hace como, ¿no? Como las personas serias, ¿no? O sea, como un profesional justamente lo que hace, es decir, que tú, así sea un concurso, lo que estás proponiendo es lo que se puede hacer o es lo que tú estás diciendo lo que tú quieres hacer. Entonces nos parecía como totalmente relevante poder graficar, ¿no? Graficamos acá y lo hicimos, ok, ¿qué pasa si todo esto es metálico más bien? Y bajo una línea conceptual de repente parecida a lo que vimos en el proyecto anterior, también parte de la propuesta ideal de nosotros era decir, oye, ¿para qué seguir construyendo encima de un área verde cuando más bien justamente lo que queremos es la mayor cantidad de área verde? Entonces elevemos el edificio, elevemos el museo y mantengámoslo en la parte superior y hay que como apoyarnos lo mínimo posible, lo mínimo indispensable para poder estar dentro de esta área verde que nos parecía maravillosa, además cuando veíamos las fotos y todo. Este,
Y para eso igual, ¿no? Necesitamos como, ok, vamos a plantear entonces estas columnas, que sean unas columnas metálicas, y que nos permitan tener como si fuera una estructura Birendell, ¿no? Como conceptualmente, y que dentro de esto más bien justamente nos permite una lectura de una arquitectura de poder como de alguna manera ir colocando módulos o cajas, igual, de manera que estos puedan ser prefabricados en otro lugar, independientemente luego si el módulo que vamos colocando es de madera, es de concreto, es de, no sé, del alucobón, de lo que quieran. Como igual, eso no es lo importante es tomar las decisiones de poder decir, ok, esto necesito que sea de esta manera y por eso voy a tomar esta decisión, ¿no? Entonces, y eso me va a condicionar a que las edificaciones o lo que proponga va a estar de esta manera. Entonces, como fuimos tomando como todas las decisiones en ese sentido, entonces, por lo cual en la isometría que hicimos, ¿no? Tenemos desde los pórticos metálicos, las cerchas metálicas, los tirantes que tenemos en diagonal, porque si no, como conocerán, el edificio al momento que ocurren sismos, tienen ciertos tipos de movimiento que no es por el peso, sino básicamente por la deformación, que hace que uno necesite esos tipos de diagonales que son necesarios para que se puedan absorber de mejor manera las edificaciones. Los apoyos de concreto, que no nos podemos escapar, pero preferíamos tener como pequeños apoyos de concreto en esta parte del parque, y no como una gran losa, porque igual como, ¿no? Como nos ponemos a pensar, es como hasta pobres los insectos, ¿no? Que si quieren como cruzar del otro lado, de un lado del parque hacia el otro lado del parque, como vas a tener una estructura lineal que no le permite pasar no sé, la pobre hormiguita de un lado al otro, como no somos los únicos seres vivientes en el planeta, pues dijimos, ok, mantengamos también como, ¿no? El espíritu de que también cualquier tipo de vegetación y cualquier tipo de animal, bicho o insecto pueda traspasarse por ahí. Entonces, igual, nuevamente, la idea fue paneles prefabricados, pisos también prefabricados que sean antideslizantes, unas barandas metálicas, unos paneles translúcidos que nos permitieran comenzar a ver y tener una conexión con el exterior, colocar unas mallas de protección para que nadie se caiga. En la parte superior, igual, colocar temas de paneles solares, recolección de agua de lluvias. Nos parecía interesante también colocar debajo del primer piso, y por eso es que ven ahí como unos tubos que van saliendo, y más bien ahí como montar todo el tema de la ductería, ¿no? Entonces ahí es como estamos pasando desde los tubos para temas eléctricos, temas de comunicaciones, temas de mecánicos, hasta temas de desagües, temas de agua, ¿no? Que permitan que el edificio funcione de la mejor manera. Entonces, igual, en vez de enterrar todo ese tema de ducterías a nivel del suelo, pues los tenemos ahí como colgados debajo de ese primer nivel que tenemos en la parte superior, y más bien lo que hacíamos era que si necesita mantenimiento, pues vas por debajo, sacas una tapa, o simplemente como sacas ¿no? la malla que puede haber abajo, y simplemente como la vas recomponiendo. Entonces nos parecía también interesante hasta en ese sentido de poder darle ahí un tema de mantenimiento a las cosas, ¿no? Entonces, eso nos ayudó bastante también en la propuesta, que como ven, ¿no? Se fue conformando en todo esto, ahora sí, ¿no? Se fue conformando en todos estos tipos de módulos, que la idea era básicamente, ¿no? Que si yo estoy afuera y estoy acá en esta vista izquierda, comienzo a traspasar esta edificación o esta estructura que va conteniendo distintos tipos de módulos, y que si me encuentro adentro, ¿no? Estos módulos también me van a poder comenzar a permitir ver vegetación, ver árboles, ver lo que está pasando fuera del parque, y poder generar todo este ambiente que queríamos, y que era también parte como de los principales criterios que habíamos designado en la propuesta. Eso era un poco lo que les quería contar de este proyecto, o de esta parte del proyecto, ¿no? Porque como se han dado cuenta, como tiene como 1000 cosas, y contar todo ya sería como otra clase, ¿no? Sí, sí, sería otra charla. Chicos, dudas de preguntas, comentarios al respecto. Profe, yo sí tengo como unas anotaciones. Bueno, el primero es que yo vi, pues me parece que los proyectos de arquitectura y muchas veces los concursos plantean hacerse unas preguntas fundamentales que propiamente no pueden ser, como decía Fabio, la respuesta, pero sí plantea unas preguntas centrales que es a la que se va a trabajar y la que uno quiere responder. Entonces, por ejemplo, en el primer proyecto, a mí me parece interesante la pregunta, casi como que una postura política, decir que el proyecto tenía que ser de este material, porque casi que era como educativo, casi como asistir a un proyecto educativo.
Entonces a mí me parece interesante que esa pregunta, esas preguntas tienen que para mí ser muy grandes, porque, y es algo que podemos discutir aquí como grupo. Y en este proyecto la pregunta también es muy grande. Si hay un ecosistema tan grande, lo que plantea el proyecto es tocarlo pues lo menos, ¿cierto? Eh, y ahora que veo este proyecto, entonces es una pregunta que, ¿por qué no tocar el ecosistema? Porque digamos que este ecosistema, ¿cómo entra una maquinaria pues a entrar a la tierra? Me imagino yo si eso es un ecosistema natural y entrar volquetas y todo eso allá. Y ahora que veo este edificio me parece como que es muy superficial, como que deja fluir lo natural y como que es muy tímido. Una vez me quedé con algo que decía el profesor Santana, como que nosotros en nuestra profesión hay veces esas preguntas llevan ¿a qué? A que el arquitecto muchas veces debe de poner mucho esas preguntas sobre la mesa, o hay veces que debe decir no, aquí no hay que hacer nada. Y eso es muy bonito. Entonces yo hago como esa pregunta para Fabio y para el profe. ¿Cómo llega uno a esa pregunta? O esa pregunta es una postura, o si es la postura principal es la pregunta. Me gustaría saber eso, como en el tema de los concursos y en el tema, por ejemplo, de este. Y me parece interesante porque yo me vi preposiciones y la propuesta de, de la oficina se llama Estudio Territorios, es totalmente opuesta. Ellos se adentran a la tierra, Ujú, ujú. pero entonces es interesante cómo esas preguntas se responden en el concurso. Y Y tienen una digamos vista, que está correcto, pues también. y la propuesta ganadora me parece como, tiene como muchas cualidades y arquitectónicamente y espacialmente es como muy agradable. Yo también me imagino estar en ese lugar y digo, wow, qué genial poder estar ahí. Me parece que está como bien resuelto, pero como tú dices, son posturas, son posiciones que tienes que ir tomando. No, no sé si necesariamente una es correcta o incorrecta, sino simplemente son posiciones y posturas. Claramente. Sí, Y eso es un poco como lo que te puede ir llevando a las cosas, ¿no? Justamente la pregunta que nosotros nos hicimos, y qué bueno que lo hayas precisado de esa manera, porque recuerdo bastante, por ejemplo, a unos profesores que una vez estábamos conversando hace bastante tiempo y me decían como a veces más importante que encontrar la respuesta es mucho más importante que tú te plantees una buena pregunta. Y al tener una buena pregunta, probablemente es como te vas a estar cuestionando y diciendo, ok, esto es lo que tengo que resolver, ¿no? Y no necesariamente como superponer o algo tan simple, ¿no? Porque probablemente como la mayoría podría haber dicho, ok, ya, ¿cómo resuelve el museo? Ah, lo resolvemos así y ya está, resuelto, como listo, pero ¿no? Como, hay como más preguntas detrás de eso y probablemente, sí, no sé, nosotros un poco lo que vimos con Juan y supongo que él también pensará lo mismo, ¿no? Nos planteamos esa pregunta de, oye, ¿cómo vamos a hacer para colocar este edificio ahí al centro, ¿no? Sí, de hecho, las reflexiones previas son bien interesantes porque teníamos, yo me meto ahí en la exposición, Fabio, qué pena. Dale, dale, En este caso, hijo de Cipaste. obvio. Por eso lo traje a propósito. Hay algo, las discusiones previas a la resolución del edificio, incluso Johnny y chicos, era bien interesante porque teníamos incluso 3 grandes espacios donde podíamos ubicar el edificio. Entonces podíamos ubicarlo de manera lineal, podíamos ubicarlo de manera redonda, desplegado, o sea, las opciones Claro, o que... sea, es como, imagínate tener este terreno y que te digan tienes que poner un museo, como dónde lo colocas. O sea, O sea, acá no hay profesor que te diga hazlo por acá o hay estos lineamientos. no, podíamos ubicarlo en cualquier parte de ese terreno que ven ahí. Entonces las discusiones iniciales fueron bien interesantes porque había de hecho Meta estuvo explorando varias versiones de este edificio y sería muy enriquecedor si algún día, Fabio, hacen como ese comparativo entre esos esquemas que hacían. Nosotros nos dividimos básicamente entre las 3 oficinas, líneas o como temáticas de diseño. Meta se encargó más del edificio, de la pieza arquitectónica, entonces por eso digo que ellos hicieron esas exploraciones. Entonces hicieron la exploración compacta, la exploración disgregada en el parque, y al final terminó esta lineal que fue una que salió al final y que a todos nos dejó convencidos de que esa era. Entonces, primero esa investigación inicial o esa discusión inicial fue bien interesante. Y lo segundo fue que dentro de toda la amalgama conceptual que teníamos entre las 3 oficinas, resultó que cuando decidimos que nuestro proyecto iba a ser un proyecto que se hincara pues, y que tocara la menor medida el terreno y que fuera más respetuoso con la naturaleza y que de hecho se llamó Entre Estratos,
el proyecto de nosotros pues conceptualmente. El edificio, cuando Meta nos propone eso, levantarlo, incluso esa ubicación que está ahí es porque en las bases ya definían que habían unos puentes que se iban a construir, entonces dijimos, si ya se va a dar una infraestructura de cimentación para esos puentes, pues el edificio puede ser el puente. Y eso fue lo que finalmente pasó. El edificio se convirtió en uno de esos puentes que ya proponía desde las bases. La cosa es que uno se subía a ese puente, entraba a unos espacios, entraba a otro, y lo bonito, de pronto si le das 2 diapositivas más adelante, Fabio, otra más. Lo bonito, otra más, perdón. Bueno, ahí en la planta anterior veían estas 2 que están aquí, sección 6, sección D, en realidad eran hasta la F, o sea, eran muchas secciones porque el edificio. Claro, todas las secciones que ven acá, como Eso, todas míralas esas allá secciones. abajo, todas esas blanquitas de ahí que iban hasta la F, era porque era necesario para entender que el edificio en sección era cambiante constantemente. O sea, yo podía entrar en un espacio donde estaba en relación con la naturaleza y después me encerraba en un cajón y después volvía y salía, o después entraba a otro cajón que tenía la naturaleza metida, y eso era lo rico de pronto de esta modularidad. Digamos que también entenderlo del detalle, desde cuando iniciamos lo primero que hizo Meta fue, vamos a hacerlo en esta material, vamos a tener un ritmo de columnas en estos ejes, vamos a bajar las columnas principales a pero después vamos a seguir unas para que esa linealidad vertical continúe en el edificio. O sea, esas premisas creo que pensarlo desde el detalle también acá fue bien importante, y después sacarle, por ejemplo, ese anexo, pues que es el auditorio, que ese sí toca el piso, ya jugaba con los otros equipamientos que estábamos disgregando pues en el proyecto. Entonces, esa idea de camuflarse, de estar arriba y abajo, de tener unas secciones diversas, de tener diferentes formas de contacto con la naturaleza en este contexto tan enriquecedor era importante. Y lo que vos decís, Johnny, o sea, una apuesta por tocar lo menos que se pueda el terreno. Entonces, esa apuesta de decir, ya unas cimentaciones que va a tener los puentes, dejamos el edificio ahí para no hacer tanto deterioro y lo volvemos parte de lo que ya nos están exigiendo. Entonces, sí, son posturas. La postura del ganador es totalmente diferente, la postura creo que el tercero, que fue que el edificio lo sacaba totalmente del parque y lo ponía en los parqueaderos, o sea, y eso también es posturas de las oficinas, y lo que decía Fabio, uno podría resolver esto en mil maneras. Más, a mí lo que más disfruto de los concursos, cuando ya entrego, es como esas ansias de ver los otros que presentaron, porque uno se casa tanto con su vida que ya no ve otras. Cuando ya presenta y ven todos los paneles, todo lo que presentaron, es como, claro, esto, claro, son posturas, y uno al final se va definiendo por una u otra. Claro, te quedas pensando como, vimos esa, ¿no? ¿Te acuerdas que analizamos esta postura, analizamos esta, y al final decidimos esa, ¿no? Independientemente si luego una que podríamos haber analizado previo se resultó ser muy parecida a la ganadora o no, ¿no? Pero fue como ya tu decisión de haber tomado una decisión en una postura clara de decir, vamos por acá, ¿no? Entonces, como en la vida, pues, ¿no? Tomas decisiones y ya están. Sí, Te vas con eso, así te es. vas para adelante. Pues a mí, Fabio, oye, yo te hago una, pues ahí como una última anotación para darle pues guía a los compañeros. Es como mirándolo desde un tema conceptual y académico. Eso es interesante porque muchas veces uno podría plantear que el proyecto como esa pregunta, y una etapa inicial de esos procesos debiera ser pues como hacerse esa pregunta integral, esa pregunta correcta. Y eso creo que más que una respuesta, plantea es como analizar muchos otros factores que muchas veces uno no tiene en cuenta, porque como proyectista pienso yo que está más interesado en realizar muchas veces pues la pieza, que a mí me pasa muchas, que el profe me dice, es que tenés que salirte de la pieza y mirar el territorio, tenés que tener una mirada más integral. Yo pienso que esa premisa no se debe dar tanto tampoco en el proyecto, sino como en las primeras preguntas, y que más bien la respuesta de esas preguntas, como decían ustedes ahí, se pudiera evidenciar como en el proyecto, ¿cierto? Entonces yo creo que de una parte pues es una interesante lo que planteas ahí, es cómo se hacen esas preguntas en un proceso, pues en un proyecto, y eso pues deberá ser diferente en otro sentido, en cualquier otro proyectista,
Pero es interesante eso de hacerse la pregunta correcta más que encontrar la respuesta. Así es, porque al final, o sea, no es que también como ya tomas la decisión y es como desde el primer día estás completamente seguro, ¿no? Es como hasta el último día sigues pensando como, ¿será lo mejor? ¿Qué hago para que se potencie? ¿Qué no? Comienzas tú mismo a criticarlo porque así lo va a ver quien va a ser el jurado o tu cliente. Entonces como es un cuestionamiento constante, ¿no? Que te vas haciendo o el cuestionamiento va evolucionando. Pero sí, como un poco lo que estábamos conversando, ¿no? Siempre es bueno como hacerse las preguntas adecuadas y también saber si es que tu respuesta está respondiendo a la pregunta, ¿no? Y no necesariamente como estás encaprichado en algo y estás como buscándole que funcione es como porque sí. También hay un tema interesante ahí a acotar es que el discurso que se generó entre las tres oficinas se hilaba y se complementaba, de hecho. Entonces, por eso muchas de las determinantes a nivel de detalle también estaban a nivel de planteamiento urbano y de territorio incluso. Y todo se correspondía entre cada una. Entonces, al final nosotros, yo creo que quedamos muy contentos con toda la propuesta y no, a pesar de que yo pues conocimos y vimos expuestas las otras propuestas y pues, estuvimos conversando con los otros ganadores, yo creo que estoy muy convencido por la que nosotros hicimos y lo hubiera hecho tal cual. Sí, yo también, es como, o sea, sigo, claro, es como, obviamente tiene que haber un ganador y hay un jurado que Ajá, interpreta que ese es el mejor proyecto, ¿no? total. Es como cuando tienes a tu hijo y tú siempre ves como el más bonito, tu proyecto siempre es el mejor, pues, ¿no? Así es. ¿Alguna otra duda, chicos, de este comentario? Por ahí creo que hay una mano levantada, no, No, Andrés la dejó levantada. ok. Si quieres la bajas, Andrés, o si vas a hablar, pues claro, habla. Ah, no, la bajó. Ya por ahí Abajo. llegó Brandon, listo. Listo. Fabio, si quieres continuamos con el otro. Y Ok. Sí, este es el último, pero en verdad es como mucho más, no es tan divertido. Es una casa que estamos como haciendo ahorita y está en construcción, pero era básicamente como para más bien mostrarles como lo que justamente, ¿no? Todo ese expediente que se tiene que hacer para poder construir una casa. Este, que igual es una casa que estamos haciendo en la parte de Lima, como en uno de los, la parte de Pachacamac, si no me equivoco, en Cieneguilla. Sí, ¿no? Que son como unos estos lugares de, como de casas patios o casas huertas más que hay en estos lugares. Entonces acá como para mostrarle algunas vistas que tenemos de la casa, independientemente igual, nuevamente, como independientemente de la casa, fuera de que se les parece bonito o feo, ¿no? Lo que queríamos transmitirles acá dentro o lo que quería mostrarles un poco, a pedido un poco también de lo que van a ver ustedes, es la información, como la cantidad de información que se necesita para algo tan mínimo como una pequeña casa, poder ser construido, ¿no? Y obviamente he colocado como una mínima cantidad de expedientes, pero obviamente es como hay muchísimo más, ¿no? Dentro de los planos de cómo tiene que ser la construcción, ¿no? Esto es como básicamente lo que siempre presentamos en los talleres de arquitectura y diseño, ¿no? Como que ahí tienes un primer nivel, tienes como, ¿no? Dónde están las columnas, dónde están las placas. En este sentido, como que para nuestra, la propuesta quedaba como muy claro de que tenían que ser como, ¿no? Como casi como muros libres que van como soltándose dentro del espacio. Primer nivel, segundo nivel, lámina de techos, lámina de subterráneo, donde iba la piscina y el espacio de una cava que el dueño quería. Y acá comienza, ¿no? Como comienza a aparecer lo interesante, ¿no? Entonces, 6 secciones, acá he puesto como las últimas 3, ¿no? Pero estas secciones que nos van ayudando a nosotros a poder entender de cómo tiene que funcionar la casa, ¿no? Porque ya no es como solamente para cumplir, porque ya necesito todos nada más y que el cliente no sé, se entienda, sino porque van a comenzar a aparecer una serie de decisiones, ¿no? Como ok, ¿cómo voy a, no sé, ¿no? Resolver el baño de la sección 5, ¿no? Entonces voy a hacerle este detalle para que ingrese luz por el techo, voy a alzar un pequeño nivel más para poder ahí meterme la luz. Entonces, los tienes que dibujar porque te van a ayudar a ti a comenzar a resolver como cosas dentro de la propuesta. Eh, ¿No? Acá llegamos ya hasta la sección 12. Entonces, ¿no? Otro tipo de secciones, de elevaciones, de todo, porque ya no es como lo que como
ya no es como la planimetría que necesitas simplemente como para presentar, sino que cuando ya pasa un efecto de expediente de construcción, como necesitas visualizarlo todo, porque una vez que lo construyan, créeme que nadie más va a pagar como en este caso, un sol más, decimos nosotros, ¿no? Para poder hacer cambios o para decir, uy, me olvidé de esa parte, no lo vi, cómo podía quedar, ¿no? Entonces tú eres el que te tienes que anticipar absolutamente a todo para que todo pueda ocurrir de la manera que tú quieres, ¿no? Y luego es como, oye, ¿y esto? Sí, pues como no sé, ¿no? Nunca me enviaste un plano de esto o la definición de esto. Y no es que ustedes van a estar como metidos en la obra todo el día, a no ser que estén cobrando por eso y como todo bien, para tomar decisiones ahí en el momento, que igual va a ocurrir, pero la idea es que lo más eficiente sería que tú como, ¿no? Cojas un expediente completo y le digas como al constructor, toma, acá está, cualquier duda, consulta, me llamas, pero como toda la información necesaria que considero que necesitas tener para tomar cada decisión de la construcción está puesta como, ¿no? En este folleto. Y en donde está incluido, pues, ¿no? Y donde ya compatibilizaste estructuras sanitarias, eléctricas, para que no salga un cable o pase una tubería y por cualquier lugar que no se haya previsto, ¿no? En tal sentido, ¿no? Como igual, acá están las otras 3 secciones que nos faltaban. Por ejemplo, ¿no? Baños, desde como lo más aburrido, que de repente uno puede decir, ah, pero como, ¿qué vas a hacer en un baño? ¿No? Es como, ok, sí, pero tienes que detallar desde a qué medida vas a colocar el lavatorio, a qué medida, dónde va a estar, como dónde va a salir el agua, el grifo, lo vas a querer atrás, lo vas a querer al costado, lo vas a querer en diagonal, vas a hacer un detalle en particular que salga del techo, no lo sé. Los inodoros, igual, ¿no? Van a estar centrados, los quieres pegados hacia un lado. ¿Dónde vas a colocar el espacio en donde, bueno, acá porque creo que los desagües los hacen tan mal que tenemos que tener como un tacho para botar los papeles higiénicos. No sé cómo será en Colombia, pero en otros países simplemente lo tiras en el inodoro y ya está, porque para eso servían los inodoros, para que simplemente todo se vaya por ahí. Igual la ducha, ¿no? ¿Dónde vas a colocar el espacio para que el agua se vaya de la ducha? Eso lo tienes que proponer tú. No es que mágicamente alguien venga y lo proponga. ¿Por dónde se va a ventilar? Y otro tema, y otro tipo de soluciones, ¿no? Desde que si es que vas a tener la ventana arriba, ok, ¿qué sistema vas a usar para poder abrir la ventana hasta arriba? No es que va a venir como alguien como muy alto solamente para abrir la ventana, probablemente haya como un dispositivo que baje y como una palanca o algo, simplemente lo esté jalando y moviendo. Entonces, si va a aparecer eso, ¿dónde va a aparecer? ¿Cómo se va a ver? ¿De qué material va a ser? Entonces, comienzan a haber una serie de decisiones que en verdad tienes que poner una persona que no solamente desarrolle el proyecto, sino que también lo diseñe. Y eso también involucra como una cantidad de tiempo y una cantidad de cosas que al momento que tú ya definiste que ahí va el baño, tomar esta serie de decisiones, por ejemplo, va a hacer que una vez que ya hayas tomado esa serie de decisiones, probablemente lo vuelvas a ver y lo vuelvas a ver en conjunto y te das cuenta si es que hace sentido o si en verdad está quedando como bien, ¿no? El espacio que estás como diseñando. Y así como detalles desde baños, detalles, ¿no? Ya, bueno, acá tenemos igual el baño principal, en donde te querían acá tener como un jacuzzi o una tina hacia un lado, ¿no? Como grandes espacios de iluminación y de ventilación. En la parte inferior ven, ¿no? Este tipo de detalle, cómo queremos que llegue la luz y dónde van a estar los vanos. O desde, por ejemplo, ¿no? La sección constructiva de cómo tiene que estar la jardinera en la parte superior. Entonces, igual, ¿no? Esto tiene que estar colocado de esa manera, algunos detalles de las terrazas o de los ingresos que íbamos colocando, detalle de la cocina, de igual, ¿no? ¿Dónde están los lavatorios? ¿Dónde está la cocina en sí? ¿Dónde viene la refrigeradora? ¿Qué espacio hay hacia, ¿no? hacia la mesada que está al centro? La modulación del piso, si es que la vas a hacer para que justo calce con todo lo que estás planteando. ¿No? Entonces hay como una gran serie de decisiones que uno tiene que seguir tomando, independientemente luego que ya hizo la zonificación de la casa y la dibujó en 100. ¿No? Hay como una profundidad mayor que te va a exigir el poder desarrollar un expediente como estos, ¿no? Acá tenemos igual, ¿no? Láminas de vidrios y estas son como, ¿no? Las mamparas y dónde están y cada una de estas mamparas como tiene un sistema de que, ¿no? De que son batientes o se abren y cómo son. Entonces, ahí también como hay una serie de decisiones que hay que ir tomando. La sección propia de la escalera, cómo va a ser, tanto en planta, en corte, ¿no? y en detalle en particular. Acá tenemos igual, ¿no? Otro detalle de las mamparas o de la sección constructiva de los lados de la casa. Y una vista, ¿no? De más o menos de cómo todos estos tipos de implementos. Obviamente este es un resumen, ¿no? No he podido como
si planteo como todo el expediente, pues nos pasamos también como otra clase, como mostrando todo el expediente. Pero es como simplemente comentarles que no, uno genera todo este tipo de información que a veces de repente uno tiene conocimiento. Yo tengo, cuando estaba en la universidad, no tenía ni idea que se hacía todo este tipo de cosas para que se pueda construir, y para que se pueda construir una casa, ¿no? Entonces ahora imagínate hacer esto para un museo, para un aeropuerto, para un hospital, ¿no? Toda la cantidad de información y cosas que debes tener concebidas para que esto pueda producirse, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería orientar la charla del día de hoy, de cómo los detalles no necesariamente les tomamos tanta importancia al momento de realizar un proyecto, pero probablemente es la parte del proyecto en donde te consuma mayor tiempo y tengas que seguir tomando una mayor cantidad de decisiones, para que esto se haga, ¿no? Porque además como propones algo y es como, sí, perdón, arquitecto, pues que ya no me alcanza la plata, ¿no? Entonces cambiemos de material o me alcanza para esto. Ok, entonces ahora con lo que tengo, ¿qué hago? Entonces vuelves a plantear y vuelves a mejorar las cosas, ¿no? Y se siguen tomando como decisiones en el momento. Es algo que pasa, que siento que va a pasar, a no ser que pues tengan la suerte de tener como un cliente que tenga una capacidad económica como que no sea un problema poder hacer eso, ¿no? Al menos nosotros no lo hemos encontrado. Es muy complejo encontrarlo. Y es muy complejo, pero bueno, va por ahí. De hecho, Fabio, yo aplaudo pues este último proyecto, me quedé como atontado viendo pues los planos. Ahí te acabo de mandar el flyer de esta charla, pues que te propongo ahí un título por si lo quieres dejar así, lo empezamos a rotar así para que lo revises. Pero me llama mucho la atención de cómo muestras este proyecto, porque claro, nos tiras unos renders Sencillos, rápidamente, como sí, como miren, esto es, pero lo que me quiero enfocar es en esto y es en la planimetría y va muy de la mano de lo que hemos hablado últimamente con los chicos, porque en ese momento están en entender la potencia, digamos, de la planimetría arquitectónica, que nosotros a veces nos quedamos mucho en este tema de los renders y que se vea súper bonito, extravagante, pero al momento de construirlo lo que vale en realidad es la planimetría arquitectónica y que lleguen a ese tipo de detalles es vital. Uno solo se va a dar cuenta, y como bien lo dices, en la academia uno no le presta tanto atención a esto y se engolosina con los esquemas, con los renders y tal, y cuando sale a la calle entiende que para que un maestro de obra te entienda cómo es un lavamanos, ¿sí? Cómo es un tal cual. lavadero, hay que hacerle un detalle del lavadero. y, No, y y además es es, porque, claro, si tú no se lo das, el que va a tomar la decisión es él. exactamente, exactamente. Y una vez que ya lo tomó y lo hizo, ya está. O sea, nadie te va a decir, no, rómpelo porque no me gusta y ahora ya no, ahora lo hago yo. O igual, ¿no? Si se tiene que tomar una decisión en ese momento, probablemente la tomen porque ya se tiene que hacer, poner hombres, ¿no? Personas que estén ahí trabajando, tiene un costo, el costo también involucra un tiempo, entonces hay como una serie de determinaciones que por eso es que generar todo un tipo de estos expedientes es muy necesario, y me parece importante como mostrarles al menos como unos pedazos de expedientes, sobre todo de una casa, ¿no? O sea, es como algo tan pequeño, pero que además como requiere un montón de detalles de poder hacerse, ¿no? Total, total. Aquí sí quiero, chicos, que conversemos un rato en torno a estos planimetrías que dicen. Luis alzó la mano. Luis. Bueno, buenas tardes. Yo quería, pero podemos hablar acá de todo, ¿cierto? Sí, claro, de todo. Bueno, Fabio, yo quiero hablar de sostenibilidad, entendiendo el término sostenibilidad desde lo social, pues lo económico y lo medioambiental, que lo tengo acá anotado y dentro de tres variables, que sea viable un proyecto, que sea vivible y que sea equitativo. Entonces, con esa idea que planteabas vos ahorita como de la madera y el ámbito, lo hablo pues por acá en Colombia o en el ámbito pues que nos compete, son las técnicas que nosotros manejamos en Latinoamérica del modo de construir. Puede que construir en madera lleve implícito unos métodos y unas estrategias muy avanzadas que de pronto la mano de obra de nosotros no conoce, como el tema de todos estos aditivos para las redes contra incendios y todo eso. Entonces es donde uno empieza a mirar qué tan sostenible es o son los proyectos que uno plantea, si la mano de obra o de todos estos elementos adicionales que van apareciendo empiezan a complejizar mucho más el tema
Y te lo digo porque en un libro que leía, no recuerdo el nombre, se me escapa en este momento, decía que trabajar como con lo que tenemos, pero hacerlo como pues de una manera muy correcta. O sea, si nosotros sabemos que la mano de obra que nosotros tenemos domina la construcción tradicional, ¿cómo podemos hacer los arquitectos para que esa construcción tradicional llegue a un buen nivel? Y ahí lo emparejo con esta última casa que me parece muy interesante lo que usted muestra, porque en la universidad uno siempre se le hablan de 3 elementos, incluso en las curadurías acá en Colombia: plantas, cortes y fachadas. Y con eso te aprueban una licencia. Pero vos ves que para ir a construir un proyecto, por ejemplo, una casa, necesitas cuadro de puertas y ventanas, cuadro de pisos, planos de pisos, detalles constructivos, detalles de fachada, detalles de cubierta. Todo este paquete que nunca se nos habla en la universidad también tiene una retribución económica que no es muy bien paga. Hablo de Colombia, no sé, allá en Perú, porque detrás de todo ese desarrollo de proyecto arquitectónico, el cliente entiende que con las plantas, los cortes y las fachadas que le aprueban la licencia de construcción, con eso él puede construir el proyecto, y entonces ahí es donde empieza ese dilema eh, moral, pensaría yo, porque claro, vos le entregas eso, le dan la licencia, él va y lo construye, pero en la obra el maestro o el cliente son el que toma las decisiones. Entonces el proyecto que vos tenías en tu mente, que vos te imaginabas, por el nivel de alcance o por lo que te pagaron, se convierte en una obra completamente diferente. Entonces yo quería como relacionar esos dos temas, ¿cierto? Desde la posición o la postura de nosotros como arquitectos, a primera escala general con esto de la sostenibilidad, y de pronto ya a una escala económica, como con todo el desarrollo y todo esto que no se nos habla en la facultad de cómo cobrar o cuánto realmente detalle implica diseñar, por ejemplo, en este caso esta obra, esta casa. Lo podemos nosotros afrontar en nuestra próxima vida profesional. Muchas gracias, Juan. Sí, no, gracias por las preguntas y qué bueno que tomen en reflexión todos esos temas, ¿no? Que a la larga van a ser repercusiones en las decisiones profesionales que vayan tomando, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé, cosas que sugiero que también se pueden hacer es, depende, ¿no? Si sabes que el cliente, no todos los clientes tienen la capacidad de poder, de repente, de dar como recursos para poder, ¿no? Desarrollar como tú un expediente complejo o algo. A partir de eso es más bien tú plantearlo en el tiempo, ¿no? Y decir, ok, ¿cuántos meses o cuánto tiempo me va a tomar desarrollar este espacio? ¿O cuánto tiempo tengo? De repente el cliente te dice, no, y ¿sabes qué? Mira, ya se viene la temporada de no sé qué cosa y necesito construirlo en 3 meses. Ok, ¿qué cosa tiene que pasar para que lo construya en 3 meses? Uno, que no sé, digamos, todos los detalles tienen que ser típicos, ¿no? De encuentro de pisos y muros, ok, entonces voy a hacer esto, se acabó. Un detalle sirve para toda la casa. Un detalle del lavatorio, es como muy sencillo, ya lo haces, tú lo has resuelto, tú lo has planteado, haces justamente que esa solución sirva para todas las cosas, y así tú de alguna manera vas haciendo como mucho más eficiente tu tiempo, y por ende haces que sea como mucho más eficiente la rentabilidad para que sea para ti. Y entonces de alguna manera sí puedes acortar los tiempos. Entonces también va a definir de cómo tú quieres hacer los procesos propios con los cuales quieras llegar en ese proyecto, ¿no? Y también tomar la decisión, ¿no? Si es que te das cuenta de que efectivamente el proyecto no te es viable económicamente, poder también decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Lo siento, o sea, yo no podría hacerlo, ¿no? Porque no me va a poder cubrir las cosas. O si es que sí, lo quieres tomar de todas maneras porque es un proyecto relevante que te puede ayudar de repente a llegar a algo más, asumir un poco el riesgo o justamente no ser lo más eficiente posible al momento de tomar decisiones, ¿no? Decir, ok, esto lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer como, no voy a de repente a cuestionarme como filosóficamente ahora cómo voy a volver a plantear los tipos de puertas en las unidades de vivienda en Colombia, sino que simplemente es como, ya está, ¿no? Como una pieza de puerta que puedes encontrar en cualquier supermercado y se la colocas. Pero y eso no quiere decir que el proyecto vaya a quedar feo, ni que sea una mala decisión, sino que si tú vas a tomar esa decisión, haces que todo eso tenga un concepto, ¿no? Entonces, básicamente es como, el reto, por ejemplo, ahí sería, o la pregunta que yo me haría, de repente es como, si estuvieras, no sé, ¿no? En otras partes del mundo es como,
¿cómo puedo construir mi casa si me voy a IKEA y compro todo prefabricado? ¿Cómo hago una arquitectura a partir de eso, ¿no? Que ya existe. Entonces, ya te estás ahorrando de alguna manera como todas las decisiones que tienes que tomar porque ya todo viene prefabricado. Igual lo estás planteando, igual plantearías tú un tema de poder justamente plantear estas soluciones, ¿no? Que es un poco al final también que va involucrado a lo que justamente estos últimos ganadores del Pritzker, ¿no? Que de alguna manera fuera del tema de los edificios y la configuración que ellos hacen también son las decisiones que van tomando, ¿no? Y cómo sus viviendas están también orientadas a un tema de vivienda social. Entonces ahí es donde justamente no tienes que asumir que justamente el reto es decir, ok, ¿cómo genero una misma capacidad espacial? ¿Cómo genero la arquitectura que tú tienes en tu cabeza a partir de costos como mucho más reducidos, ¿no? Eso también es como parte del reto de lo que tiene que hacer uno. Y efectivamente, ¿no? Si tienes como personas que trabajen de repente como muy bien el tema de la albañilería en el lugar en donde resides, pues justamente, ¿no? ¿Por qué no innovar justamente en eso? Y hacer que a partir de la albañilería o lo que tengas a la mano, pues puedas producir otro tipo de arquitectura, ¿no? Tratar de llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? Sí, hay algo que yo siempre también he dicho, y va mucho con lo que piensa también Luis, es que el proyecto dura lo que te exijan que dura. O sea, y está también con esta otra frase que no sé si en Perú, pues, pero aquí es muy cliché que uno no termina los proyectos, sino que los abandona, porque uno podría continuar los proyectos Sí, claro. infinitamente, o sea, uno podría darle las vueltas que sea. A mí, a nuestra oficina han llegado concursos de tienes 12 días para hacerlos y lo hacemos. O tienes 2 meses, o seguro si nos dicen tienes 3 años para diseñar una casa, los proyectos van a ser de los 3 años, o sea, de los 3 años nos vamos a demorar para diseñar la casa sin ningún inconveniente, pero podemos pensar, como dice Fabio, en cambiar la modularidad de las puertas de Colombia, en fin, porque tenemos un tiempo más largo, ¿cierto? O, por ejemplo, creo que era Johnny el que nos contaba esa anécdota de un arquitecto que decía, no es que, o yo no sé quién era el que nos contaba esa anécdota, pues que decía, a un arquitecto que decía, quiero que me diseñen la casa, listo, se demora 2 años. 2 años hablamos, yo se la diseño, pero en 2 años hablamos. Ya son grandes ligas, pues obviamente, pero si un proyecto dura lo que dure el tiempo que le den a uno, y ahí está la experticia en muchas cosas, en repetir detalles de otros trabajos previos, en volver más práctico unas cosas que otras, o ya ponerse como en la menudencia de detallar hasta la roca donde va a estar instalado. No, también hay otro tema ahí importante, Luis, para que lo tengas presente, y todos obviamente, eh, que me he dado cuenta ya desarrollando pues proyectos, y la importancia de anclar al proyecto de diseño la supervisión de obra. O sea, que a uno le paguen la supervisión de obra, porque es el único momento donde vos puedes estar yendo. Así sea, me han tocado proyectos que voy cada 2 o 3 meses, pero vos vas a los 2 o 3 meses y estás viendo los detalles. Eso nunca, no, el proyecto nunca va a quedar como lo dejaste en los planos, siempre van a haber variaciones. Pero en esa supervisión de obra, aquí se le llama supervisión de obra, Fabio, no sé en Perú cómo se llama. Sí, igual. Bueno, entonces vos vas periódicamente, si tenés un proyecto aquí al lado, a la vuelta de la esquina, vas a estar una vez a la semana yendo, 2 veces al día, pues prácticamente. De hecho, me acuerdo, la semana pasada estuve invitado por Edgar Mazo de Connatural, revisando el parque, que acabaron de hacer el Parque de Prado. Y me contaba Edgar que ellos iban casi que diario a ir, y tenían la capacidad incluso en obra, y me pareció muy curioso eso porque no conozco un trabajo previo a ese, que tenían unas rocas, ellos tienen un gran parque con unas rocas muy natural, un tema de cimentación de aguas, o sea, es bien de sedimentación, de estanques de sedimentación, en fin, como bien bonito, y la teoría y la reflexión paisajística es muy linda. Pero me parecía muy paradójico que Edgar me decía, es que yo me paraba aquí con la grúa ahí y le decía, muévemela 2 centímetros la roca para un lado, muévemela 2 centímetros, 1 centímetro para acá, hasta que quedaba contento y la ponía. Entonces, puede llegar hasta ese punto, puede llegar hasta el punto de que a los 3 meses vas a mí me ha tocado, por ejemplo, en la Tebaida ir cada 2 meses y encontrarme así cosas que yo tengo que decir, no tumben esto, o qué vamos a hacer con esto, que hay que volverlo a hacer porque está súper mal, y son discusiones largas, porque entonces el constructor dice, no, mira,
los planos y yo le digo, pero mira este plano, mira esto, no sé qué, y son debates pues que se dan y que uno puede reversar ciertas cosas. También conozco amigos que se dedican a la inmobiliaria que llegan y hay un muro y lo hacen tumbar, o sea, directamente. Por eso es que uno tiene que estar allá pendiente. Además, porque en la obra no solamente se toman decisiones que van en contra del diseño, sino que también hay unas dudas que uno ayuda a resolver en la supervisión. Entonces, hey, arquitecto, no quedó claro cómo es este bordillo acá, en qué materia, no sé qué. Entonces uno va y dibuja hacia mano en un papel y eso se queda en la bitácora de la obra y esa es la solución y esa es la respuesta. ¿Por qué lo hicieron así? Porque mira, el arquitecto vino y me dio esa solución. ¿Tá? O lo llaman a uno o ahora por WhatsApp uno hace dibujos incluso también. O sea, es graciosísimo, pero sí, anclar el tema de la supervisión a todo el proceso, Luis, es importante para que la obra ya quede final. No va a quedar nunca, por eso siempre hay una cosa que se llama, aquí en Colombia se llama planos récord, no sé, Fabio. Cuando Sí, se acá lo termina la llamamos obra, los planos as built, bueno, ¿y qué significa eso? ya construidos. O sea, que Ah, una ok. vez que, claro, Ya que va a hechos, que va a ser listo. diferente el plano que tú entregas para construir del que Sí, ya se construyó. ajá. Pues cuando se construyen, se hacen los planos récord, que fue como ya quedó, o sea, se actualizan los planos que se entregaron a como quedó, para que ya quede la información precisa. Sí, eso siempre pasa. Interesante esa reflexión ahí, Luis, y cómo pensar en ese tipo de cosas. Es un proceso muy lindo, la verdad. Además que aprendes, o sea, además que aprendes un montón yendo ahora. Uf, Desde que no sé, el pintor o alguien que está ahí, como también te cuenta, dice, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y de repente es una buena idea. Y dice, sí, pues no lo había pensado. Oye, o le preguntas, oye, y esto, no sé, este color o esta cosa que estás haciendo, como puede ser como más finito. Y te dicen, a ver, ¿cómo? ¿Así, así o así? Así, ok. Entonces ahí decidiste rápidamente como una mejor solución de lo que tenías pensado. Y no sé, así como puedes ir sacando varias cosas, ¿no? Pero sí, tienes que estar ahí para poder tomar esas decisiones. finalmente, hasta en eso, y con lo que tanto yo les he insistido, el arquitecto se convierte en una pieza más del sistema. Hasta en ese detalle, pues ni siquiera en la pieza arquitectónica uno es el que domina todo, porque coincido con Fabio, uno de las personas que más yo he aprendido de obra y de detalles, y cuando ustedes, por ejemplo, estábamos hablando ese día, tuvimos una clase presencial, Fabio, y Ujú. en esa clase solucionamos unos detalles técnicos a mano, dibujando, y preguntaban y yo de una resolvía. Eso es pura ida a obra. Y de las personas que yo más he aprendido en eso, la resolución de esos detalles técnicos es con los maestros de la obra. Así es. O sea, ni siquiera de los arquitectos residentes, con los maestros de obra que toda Sí, la sí, vida con han el estado. carpintero, con el que Eso. trabaja el fierro, con el que hace el Ajá. vidrio, con ellos son los que al final Con resuelven los detalles. exactamente, exactamente. Porque tú le puedes decir No. como, oye, quiero esto, pero no sé cómo. Y él te dice, ah, podría ser así, mira, y él también te explica, ¿no? ¿Así o lo hacemos Ajá. así, arquitecto? Ah, no, así está bien, ya, ok, vamos pues. Sí, 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 no, increíble. Esos son verdaderos maestros. No, qué excelente documento este, Fabio. De hecho, hoy me diste una idea para ahorita la siguiente parte de la sesión, pues ya con los chicos internos. Vamos a ver unos Dale, planos también. perfecto. Chicos, ¿qué más dudas? Preguntas, ¿cómo la vieron? Detrás de Ven. cámara se dicen otras cosas ahorita si quieren, hablamos. Johnny, habla Quiero pues. comprometer mucho. Contá pues cómo viste estos Ah, pero es planos. que yo no sé por qué yo siempre me comprometo, me pruebo con esto pero bueno, voy a decir. Hombre, Fabio, lo que pasa es que en la conceptualización de estas obras y de estas casas y muchas veces de la arquitectura, hay arquitectos y todos tenemos como unos preconceptos del diseño. Pero yo he visto que, parce, en muchos casos, pues, hombre, Fabio, muchas veces como que se imponen estos preconceptos. Yo, por ejemplo, en un caso, pues, que alguien dijo, no, yo te regalo la casa, pero la hago toda negra mate, porque es que a mí me gusta mucho el negro mate. Bueno, entonces uno se pone a pensar, bueno, bueno, es que a mí me gusta mucho el blanco, también hay otro país que, no, a mí me gusta mucho el blanco, todo tiene que ser blanco, desde el mármol blanco, todo blanco, porque es que yo hago la arquitectura mía blanca, ¿cierto? Ujú. Bueno, entonces yo soy una persona que yo pienso diferente, yo pienso que todo proyecto se construye pues como bajo unas premisas, pero yo considero que un buen arquitecto tiene que ser flexible como en esos aspectos, porque yo considero que una casa es para una persona que tiene una vivencia, que ya tiene una vida, que yo pienso que es fundamental en el proceso de diseño, que no es como que yo te la diseño
y te la entrego porque a mí me gusta Negramate y todo Negromate, y el Negromate es muy introspectivo y esa es la sensación y esta es mi forma y yo te la entrego, listo. Entonces yo quisiera como escuchar pues al lado, vos qué pensás de esto, de cómo se construye esa relación con el cliente, cómo se construye una casa y básicamente cómo se construye un proyecto, porque está bien los que piensan que tiene que ser blanca, están bien todos los que tienen que ser que planta libre, y está bien, porque básicamente una cosa que se ha aprendido y que también debemos trabajar mucho en nuestra sociedad es sabernos reconocer en las diferencias y en lo que piensan los demás. Yo no estoy criticando en este momento, ni estoy diciendo que está mal hacer la negra mate, ni que está mal hacerla blanca, súper blanca, todas blancas, porque el blanco es el que me gusta a mí y que en todas las casas, si no son blancas, entonces no son mías. Entonces yo quería escucharte a vos en este, que nos des como tu percepción sobre esto. Y esto abarca mucho, lo vemos como en las casas, pero esto abarca un tema pues muy grande sobre la arquitectura, que yo lo veo un trasfondo, pero vos que eso es como una persona que me encuentro en Meta, como esa flexibilidad de la que pienso yo que debemos tener nosotros. Esa es como mi pregunta. Claro que sí, Jonier, y gracias por tu reflexión. Lo que me quedó claro es que tú estás de acuerdo en que todo tiene que ser o blanco o negro, de lo que has planteado. No, mentira. Muy buena, muy buena. No, de No es hecho, así, no es así. sí, eso me quedó claro. Y está grabado, así que bueno, tú te atiendes a las consecuencias. No, mentira. Creo que va más por un tema justamente de lo que tú dices, ¿no? Ya va más un tema de la postura que tiene cada profesional, ¿no? Independientemente, creo que si es arquitecto, abogado, economista, o lo que fuera, este, pues, no sé, creo que va también con el carácter de la persona, con lo que uno busque. Creo que tiene que, como hay demasiadas variables, creo que se pueden superponer ahí como para de repente poder, no sé si tomar una postura, pero dar un poco de eso, porque imaginemos que, no sé, ¿no? Digamos que hay un arquitecto que haga demasiadas cosas, no sé, de repente que sean como muy plásticas, ¿no? Como con muchas curvas y no sé qué, es como, ¿no? Es como, no sé, Niemeyer, digamos, ¿no? Que como dibuja como súper bien y tenía estos proyectos maravillosos y viene un cliente y le dice, no, yo quiero un cuadrado, pues. Entonces Niemeyer va a decir, oye, pero ¿para qué me contratas? Si como has visto toda mi obra, si has visto lo que hago, si has visto cómo siento la arquitectura, sí, ya pues, entonces como está muy claro lo que voy a hacer, ¿no? No me pidas que haga otra cosa que no voy a hacer. ¿No? O no sé, ¿no? O que vayas de repente, no sé, a la escuela holandesa, de Koolhaas en BRDB, y otros grandes arquitectos que hay por allá, y que les digas que, no sé, pues, ¿no? Que el tema funcional, que el tema de cómo las relaciones espaciales no son tan importantes, y que ellos quieren otra cosa. Es como, creo que hay como que no, va a depender un poco del rol en que te encuentres. Si de alguna manera, como ya hay algunos arquitectos que de alguna manera ya tienen una premisa de cómo ellos sienten y ven la arquitectura, pues está bien, creo que cada uno tiene una manera distinta de poder verla y como tú mencionas, ¿no? Creo que estamos en la apertura total de que cada uno pueda decidir como qué es lo que más no sé, le sienta o considere que la arquitectura que quiera practicar o que quiera proyectar hacia la sociedad sea de una manera y también depende, pues, ¿no? De los clientes, de que ellos, la capacidad de poder decidir sobre eso, ¿no? Como igual cuando vas a comprar algo, no sé, ¿no? Un chocolate, es como tienes distintos tipos de chocolates que tú quieras comer, pero es como vas a comer, no sé, ¿no? Un chocolate bitter y le dices, no, pues ahora yo quiero que tú tengas leche. Y es como, no, pero soy bitter, pues, ¿no? No, no, pero que quiero leche. Entonces, como, cómprate otro chocolate. Como, está todo bien, o sea, no pasa nada. Este, pero definitivamente, al menos como nosotros sentimos la arquitectura o nosotros creemos que vamos a ir descubriendo el proyecto conforme vamos a ir atacándolo, ¿no? Cada proyecto lo consideramos que va a ser de una manera distinta. Probablemente también eso tenga que ver, uno, con la generación y con el mundo en el ahorita en el cual también nos encontramos. Probablemente no haya sido lo mismo hace 100 años ni hace 50 años, que la tecnología, que la conectividad en el mundo te abra y te permita ver otro tipo de cosas, con lo cual todo genera, ¿no? Un bagaje cultural dentro de uno que hace que de repente esté concebido ya dentro de mi educación o dentro de lo que yo considero
eso debería ser, ¿no? Como que vas descubriendo dentro del proyecto en donde estás como qué cosa sería lo mejor a partir de eso y eso uno le va planteando al arquitecto, ¿no? Y finalmente también está el hecho de que, de cómo tú convences al cliente de lo que quieres hacer, ¿no? Y ya ahí también está como la elocuencia de cada uno de los arquitectos, ¿no? En tal sentido, por ejemplo, las presentaciones o las cosas, por ejemplo, ¿no? Que ya hacen los grandes arquitectos o los que están como, ¿no? Ahorita rankeados, justamente probablemente son buenos por eso, ¿no? Porque la facilidad con la que te logran convencer, su poder de convencimiento es tal que te hacen pensar que fue tu idea, en verdad, ¿no? Y tú quedas contento porque dices, ah, man, ya sí, pues no, eso quería. Entonces está como todo bien. No sé si es que eso de repente logra responder un poco tu pregunta, Junior, pero creo que sí es como hay una superposición de variables como bastante Sí. grandes como que amplían ese espectro. Sí, sí, lo que pasa es que eso lleva muchas veces a pensar, por ejemplo, como que no, yo quiero un Getty o yo quiero tal estilo. Y de repente eso va como contraposición a un tema como impositivo que yo a veces veo como de imponerlo de estilos o de imponer mi forma de pensar sobre otras cosas, pues porque hay cosas que son radicales, pero eso es una cosa pues que yo la tengo clara y que he discutido mucho y que me parece como lo más correcto y es como que lo interesante también de la arquitectura son esas imposiciones también, de que a este le guste blanco, a otro negro y eso es muy interesante. Lo que pasa es que hay veces como que eso es impositivo en muchos casos y yo pienso que la arquitectura tiene que ser como más abierta y, pues no sé, no, muy abierta en qué sentido, que también recoja como un poco ese humanismo que tienen las otras personas, no solamente de mi forma de ver el mundo, porque yo pienso Pero, que el mundo es como una construcción colectiva y casi que es la sociedad, y a veces la arquitectura se vuelve, pues en mi forma de ver, muy individualista, y no sé si eso debe ser la forma de actuar pues no sé, pero yo estoy como muy de acuerdo con lo que dices vos y no, O sea, yo quería escuchar esa como creo, forma, tu creo que para forma de complementar verla. justo lo que dices, Jonier, perdón que te corte, va más relacionado al tema de los espacios públicos, ¿no? De las edificaciones que son como más de uso común, en donde en definitiva, y por eso es que creo tanto Juan como yo alentamos a que estos siempre sean a partir de concursos públicos, porque es la única manera en donde distintas posturas y distintas visiones se planteen para un mismo edificio, ¿no? Para un mismo cuestionamiento, una misma problemática. Entonces, una vez que ya tienes como todas las soluciones, es como ya es mucho más fácil elegir de esa manera, ¿no? Y claro, y ahí también dependerá del tipo de jurado que elija, o si es que también la población va a votar, pero al menos te permite como tener, ¿no? Como una margen como mucho más grande de poder hacerlo, ¿no? Además que democratiza un poco la arquitectura. Sí, sí, esto quedó grabado, no me contratan en ningún lado, pero bueno, muchas gracias. No te preocupes. No, mira, yo también complemento con otras cosas, por ejemplo, que estaba aquí pensando mientras ustedes decían eso. Finalmente uno también, yo peleo mucho con esto, pero me toca admitirlo a veces en algunos espacios, uno es un técnico que sabe de su profesión, que estudió 5 años o más lo que está proponiendo o de lo que está hablando, y a veces puede cumplir ese rol de direccionar o guiar, gracias a su conocimiento y su experticia, algunas decisiones del cliente. En este caso, pues, el cliente privado sobre todo, porque digamos que el cliente público solo está como supeditado a un tema normativo, a un tema de presupuestal, y por ahí te va a cortar. A ellos no les importa si la columna es blanca o negra, le importa es que valga la mitad de lo que tenía presupuestado, por ejemplo. Eso pasa en obra pública, pero en obra privada sí es un tema más, no sé si es de imponer ideas o de llegar a acuerdos, pues también en algunos casos. Eh, pero, por ejemplo, nos pasaba también en una casa, que, por ejemplo, Alejandro López, mi socio, tiene una visión del mundo muy natural, más esa teoría del paisaje, de la relación con la naturaleza, con la vegetación, y llegamos a una casa donde nos dicen, es que no quiero ninguna hoja dentro de mi casa.
O sea, no quiero que todo esté totalmente cerrado y no quiero nada de vegetación en mi casa. Y Alejo no lo puede entender. Era como, ¿cómo es posible que alguien no quiera tener una planta en la casa? Me decía yo, pero hermano, no la quiere tener, ¿qué vamos a hacer? Claro, ya. ¿Cómo hacemos como arquitectos para responder a esa solicitud? Entonces, bueno, en ese caso el cliente nos pidió una forma, nos dijo, mira, vi esto en Pinterest y quiero esta casa. Claro. Entonces nosotros dijimos, uy, no, esa casa no. ¿Qué espacios querés? Hicimos todo el estudio, programa, no sé qué, y al final lo que hicimos fue, mira, llevamos 3 maquetas, o sea, llevamos una maqueta de la topografía y le llevamos las 3 maqueticas que se quitaban y se ponían. Le dijimos, mira, esta es la que tú quieres. Esta es otra que se parece un poco a lo que tú quieres, pero que vemos mejor, y esta es la que nosotros proponemos. Y le presentamos las 3. Al final resulta que dije la tercera, la que nosotros queríamos hacer, y hoy que se está terminando de construir están felices con ella. O sea, a veces puede ser hasta desconocimiento o puede ser que no saben que puede tener unas mejoras algunas cosas. Y ahí es donde digo que se llegan a acuerdos. Entonces, claro, escogimos la tercera y en la tercera lo que hicimos estratégicamente nosotros fue disgregarla, o sea, volumétricamente son cuatro cubos, y como ellos no querían ni una planta en el interior, ¿qué hicimos? En la división de esos cubos metimos los patios, pero están encerrados por vidrios, entonces a la casa no le entra ninguna hoja, Claro. que era lo que ellos querían. Yo no quiero limpiar esto, o sea, lo peor que me puede pasar a mí es una hojarasca y me toque quedarme el domingo limpiando porque no quiero, pero le metimos los patios que era lo que nosotros queríamos. Entonces tú estás en la sala y estás viendo una vegetación, aunque está afuera. Entonces, ¿hasta dónde llega la experticia de imponer o no imponer cosas ahí, Johnny? Y todos, pues chicos, o sea, paso estudiando, ¿cierto? Si un cliente me dice, no quiero hojas en mi habitación, uno tiene que hallar la manera como arquitecto de tener esa relación con la vegetación, que es la apuesta como arquitecto del taller de arquitectos, tener esa relación con la naturaleza, con las normas que me están dando ellos, porque no hay que desconocerlo, al final es un ahorro de vida para ellos. La mayoría pues de los que piden aquí, por ejemplo, que compran aquí casas, son personas que han ahorrado toda su vida para hacer su casa. Y finalmente es donde ellos van a habitar. Entonces uno puede, yo pienso que uno no es de los que debería llegar a imponer una idea de un color o de lo que sea, sino conversar, mira, hay estas opciones, vos lo querés en concreto, yo te lo pongo en ladrillo, te lo pongo no sé qué, revisemos cuál te gusta más, miremoslo en un modelo, quemémosle un par de renders a esta opción y a esta opción a ver qué tal, y mostrarles a ellos algunas alternativas para que se tome la mejor decisión al final, ¿cierto? Y bueno, en el caso de nosotros llevamos diseñadas 2 casas, esa casa que es la que se está terminando de construir, el cliente está dichoso, dichoso. Han tomado decisiones a veces sin consultarnos, pues, pero están felices, pues también cambiaron el color del ladrillo, que yo no lo veo tan lindo, pero ahora fui a la obra y ya lo digo como, bueno, no está mal, pues como ese tipo de cosas, y al final es que es la casa de ellos, diría yo, pues, no, pues no sé, Fabio, es la casa de Sí, ellos. no, tal cual. Me acuerdo, y eso, las primeras veces que estaba, creo que fue una de la primera clase que tuve de arquitectura cuando estaba estudiando, que era Introducción a la Arquitectura, y ahora que lo has mencionado, este tema de la inversión, me acuerdo que clarísimo lo que nos decían, ¿no? Vas a diseñar algo, pero que probablemente va a ser la inversión que va a hacer esa persona en su vida. O sea, en promedio, ¿no? No estamos hablando, pues, ¿no? de otras personas que construyen 5 casas a la vez. Pues estamos hablando como del promedio de personas, solamente van a construir, o van a poder construir su casa o remodelar su departamento o algo una vez en la vida. Entonces, te estás como consumiendo toda la inversión que va a hacer y probablemente se endeude, y tú te vas tranquilo, pero Con no, la plata, te vas con la tranquilo con la plata. Pero plata. es ese compromiso, ¿no? Que justamente uno tiene para poder desarrollarlo y tal cual, como dice Juan, o sea, tú tienes que tener la habilidad de decirle, si te dicen, oye, quiero esto y tú no estás tan de acuerdo con eso, de justamente de saber cómo lo puedes aportar al cliente para poder, no decirle como, no, tu idea no sirve y ahora haz esto porque soy el arquitecto y ya está, sino explicarle, ¿no? Decirle, mira, esto es lo que tú quieres, considero mejor que, no, me parece, no sé, relevante o valioso las ideas que tienes acá, mira, hay otras estas 2 propuestas que hemos querido plantearte, que conservan lo que quieres justamente, ¿no? Que no se metan las hojas a la casa, pero que además puedes ganar esto y esto, y acá tienes esto y otro. Entonces, claro, si yo también quiero comprarme un lapicero
Y le digo, no, solo que sea azul. Y luego me venden y me dicen, oye, no, pero acá hay otro tipo de lapicero que puede también hacer esto. ¿Y me va a costar lo mismo? Sí, ya dame el otro, pues, ¿no? Tal cual. Sí, y no es que todas las batallas uno las gane también. Pues uno también Claro. tiene que saber cuáles soltar y cuáles no. Más bien, Juan, sí lo que te tengo que decir es que te tengo que ir dejando porque Ay, espérate, Luis tiene una tengo clases en breve, ¿eh? Así que tengo que en entrar. 8 minutos. Sí, Terminemos con ese comentario de Luis pues para despedirte. Luis. perfecto. No, dale, no. Entonces, darle las gracias a Fabio y comentarles como con esta discusión que hay un libro que me estoy leyendo en estos momentos que se llama El poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo. Y él habla que hay 3 tipos de mente: la mente rígida, mente flexible y mente fluida. Yo creo que ese tipo de mentes o de las que está hablando Junior son posiciones muy rígidas ante un parámetro, y se trata más bien de ser flexible, o sea, es decirle, bueno, vos querés la casa amarilla, entonces venga, busquemos la forma de que la casa sea menos mal amarilla, ¿cierto? No es que tiene que ser blanco o ser negra, sino también en esos puntos intermedios, en esa flexibilidad, es donde se llegan a los acuerdos y se pueden tomar las decisiones, no ser tan rígidos en este tema. De ahí hacerle la pregunta ideal al cliente, ¿no? ¿Por qué quieres que sea amarilla? Y de repente hay una historia detrás que por qué quiere que sea y le buscas otro tipo de solución. Claro, Claro. ahí hablaban de y cierro con este comentario. En un cementerio está una chica pues poniéndole flores a su difunto y llega un chino y le pone arroz. Entonces llega la chica y se acerca y dice, venga, ¿y usted cree que su difunto va a venir a comerse ese arroz? Es que sí, claro, cuando el suyo venga a oler las flores. Entonces, o sea, en vez de preguntar, hombre, me gustaría saber cómo por qué esta tradición o esta meta se va simplemente a juzgar Mm. lo que para uno no está bien, para otra persona. Entonces, como tú dices, preguntar detrás del amarillo hay una historia o algo y poder llegar como a un consenso, me parece muy interesante. Claro. Ahí también hay una que es que cuando uno se encuentra estas adversidades, ya para ir cerrando, como Fabio bien lo explicó en los varios proyectos, como en la profesión uno se encuentra con adversidades y yo molesto mucho o hago bromas pues con el equipo de trabajo mío cuando nos encontramos alguna adversidad, por ejemplo, digamos el tema de las hojas. Ah, no quiero que tenga hojas. Y todos son como, no, eso nos va a dañar la idea. Y yo, bueno, ¿será que me va a tocar contratar unos arquitectos que solucionen esto entonces? Claro. Entonces buscamos unos arquitectos que le solucionen este tema. No, la profesión y nosotros tenemos la capacidad de resolver cualquier Problemas. tipo, sí, resolver cualquier tipo de problemas y esos problemas lo vimos hoy con que queríamos cambiar el concreto a madera, con que queríamos hacer un edificio que permitiera la continuidad natural y con que tenemos que resolver hasta el mínimo detalle para resolver el último problema de una casa. Te agradezco mucho, Fabio, te agradecemos mucho, muy buena la conversa, la verdad, bien interesante, casi 2 horas ya. Qué pena usar de tu tiempo, hermano, y espero que lo hayan disfrutado, chicos, y que lo hayas disfrutado también, Fabio, pues la conversación. No, agradecerles a ustedes igual, Juan, por la invitación. De hecho, ha estado como bastante eh, interesante poder conversar, poder conocer también la postura crítica que pueden tener, en mi caso, poder conocerlo de alumnos de otros lados, en otros países, ¿no? Que nos va a permitir, de hecho, también a nosotros mismos poder seguir reflexionando y poder también justamente darle ese tipo de profundidad y de cosas también en los talleres que tengamos por acá. Claro que sí. Siempre bienvenido y cuando quieras nos juntamos todos los Gracias. grupos si querés y conversamos también. Estas reflexiones son Perfecto. bien interesantes. Chao, Fabio, que estés bien, que te vaya bien en tu clase. Ok, chau chicos, cuídense. Muchas gracias.